Ara, senyores i senyors, són en aquests moments les 9 del matí, 10 minuts, així com vos hem avisat abans i vos hem avançat. Anem a xerrar d'aquesta nova llei concursal. Què és aquesta nova llei concursal? Per què s'ha aprovat aquesta nova llei concursal? Aquesta norma, després del seu pas, com vos dèiem abans d'anar a publicitat, abans del seu pas pel Congrés i pel Senat, i la seva publicació el passat de dia 5 de setembre, no dilluns passat, com he dit jo, sinó dia 5 de setembre en el boletí oficial de l'Estat, indica els tres aspectes bàsics. Jo els ho llegiré, però no ho entendreu massa bé, per això mos hem fet a prop d'un professional perquè mos ho expliqui. Significa lo siguiente: la reestructuración temprana de las empresas viables, la posibilidad de la exoneración de deudas por parte de los deudores de buena fe, que se ha ampliado también a los consumidores, y la necesidad de elevar la eficacia de los procedimientos de reestructuración de la insolvencia. Dit així, i no dir res, ja és el mateix, per això avui xerram en don Mateu Joan. Ell és advocat del bufet Boades i expert en aquest tema. Don Mateu Joan, molt bon dia. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se encuentra en esta mañana ya de jueves? ¿Expectante ante el fin de semana? Pues muy bien y muy atareado. El fin de semana siempre es la doble lectura. Uno se alegra porque llega, pero a su vez tiene muchos deberes que acabar antes. Claro, es que no, antes y supongo que por parte de los abogados, incluso después, o entre el fin de semana. Bueno, como eso está mal visto que se diga, bueno, no lo vale, diré. exacto, no lo diré. Pero bueno, digamos que hay que acabar la semana con los deberes hechos. ¿Cómo se nota que es abogado usted? Ante la duda, mejor callo. Vamos a hablar entonces de estas nuevas claves para entender la ley concursal. Primero de todo, ¿qué es una ley concursal y por qué procede una ley concursal? ¿Qué es? Para que la gente nos entienda. Bueno, la ley concursal, por hacerlo muy resumido y muy básico, es la ley que regula el procedimiento del concurso de acreedores, lo que antiguamente se conocía como las quiebras, ¿no? Hoy en día, pues tenemos un proceso de concurso de acreedores que es necesario y es una ayuda para todas aquellas personas físicas o jurídicas, es decir, empresas, empresarios, persona física o consumidores que atraviesan por una situación de insolvencia, es decir, que no pueden pagar sus deudas al vencimiento de las mismas. Entonces vamos a poner ejemplos prácticos. A mí me gusta mucho además hablar de ejemplos prácticos con nuestra audiencia o nuestros espectadores. Por ejemplo, yo empresario, soy una pequeña empresa. Luego hablaremos en los casos de autónomos, si también procede. Pues veo que no me va bien la empresa y empiezo a tener deudas, y son dos factores los que voy a presentar. Deudas, no puedo pagar, decido entrar en lo que es o provoco quiebra o decido entrar en concurso de acreedores. ¿Ahí es donde se me aplicaría esta ley concursal? Efectivamente. Simplemente un matiz. Entrar en un concurso de acreedores o solicitar, mejor dicho, el concurso de acreedores es una obligación de toda persona. Otra cosa es que sepamos que la tenemos, pero toda persona que esté incursa en una situación de insolvencia, es decir, que no pueda pagar sus deudas a su vencimiento, y no hablo de falta de patrimonio, porque puede darse el caso de que alguien tenga mucho patrimonio, activo inmobiliario, por ejemplo, sí, pero no pueda pagar sus deudas porque no tiene liquidez. Entonces, la falta de liquidez obliga en el plazo máximo de 2 meses a cualquiera que esté en esta situación a poner el concurso de acreedores. Es una obligación legal. Perfecto. A partir de ese momento, ¿qué ocurre? Bueno, con la solicitud de concurso, en principio, se valora la concurrencia de los requisitos, es decir, que esta persona efectivamente está en situación de insolvencia, se declara el concurso, se publica tanto en el BOE como en un registro, que es el registro público concursal, y a partir de ahí cualquier acreedor puede comunicar sus créditos. Se nombra un administrador concursal, se hace un informe en el que se recoge todo el activo de esta persona, es decir, esta persona tiene este patrimonio, esto es lo que tiene, y el pasivo, esto es lo que debe. Entonces, a partir de ahí se abre bien la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los acreedores para obtener un plan de pagos, con quitas, con esperas, lo que sea necesario para regularizar la situación, o bien, si esto es inviable, pues liquidar el patrimonio, vender el patrimonio y con el producto de estas ventas pagar las deudas hasta donde alcance.
Además de esto, pues evidentemente, como procedimiento y como ley que tiene casi 600 artículos, pues evidentemente hay muchísimos matices Claro. en los que en principio no vamos a entrar, ¿no? Pero sería esto, habría también una pieza de calificación para analizar si el deudor es de buena fe o no. ¿Qué quiere decir esto? Si la insolvencia ha sido provocada por algún tipo de, De factor llamémosle, externo a negligencia la o mala fe. decisión. Exacto, factor externo que no sea debido quizás a las malas decisiones o mala praxis del empresario en cuestión. Efectivamente, efectivamente. Si es fortuito, es decir, por el devenir del mercado, por el devenir de las situaciones, oiga, a nadie se le puede achacar pues que haya habido una pandemia mundial, por ejemplo, ¿no? Ajá, Entonces, evidentemente, nadie está exento de ser insolvente pues por las propias vicisitudes del mercado, ¿no? claro. Otra cosa es que sea insolvente, hablando mal en plata, por haber metido la mano en la caja, ¿no? Ah, Entonces, claro. esto es lo que se va a analizar. Pero me vienen mil cosas en la cabeza. Has puesto el ejemplo. ¿Te puedo tutear? Sí, por favor. Mateo, has puesto el ejemplo de lo que pasó en la pandemia, pero por ejemplo uno sufre una enfermedad y no puede evitar el no poder estar al frente de su empresa. Estoy hablando ahora mismo de una empresa, ya te digo, microempresa. A lo mejor las grandes empresas tienen sus directores generales y demás historias, pero no puede hacer frente, no toma decisiones y aquello va menguando, menguando, menguando. Es una cosa totalmente que no puedes controlar y ahí sí que sería, en este caso, una persona que ha actuado de buena fe, pero no ha sido, o sea, en definitiva, no se ha ido a pique la empresa por mala fe, sino por un factor externo incontrolable, además. Bueno, como se dice aquí en Mallorca, según sin fan se jugueta, ¿no? Tal cual. Aquí, pues cada caso habrá que analizarlo y, evidentemente, hay un juicio culpabilístico. Al Eso te voy final, a es verdad que hay preguntar. una serie, Es, sí, hay una serie de presunciones que establece la ley, ¿no? En este caso se presume, en este caso se presume, pero al final lo que hay es un espíritu culpabilístico, es decir, esto es achacable a esta persona, hasta qué punto se le puede achacar a esta persona la insolvencia o la agravación de la insolvencia, ¿no? Porque muchas veces dices, bueno, la insolvencia era inevitable, pero era inevitable hasta cierto punto. De aquí a multiplicarla por 10 ha sido porque lo que has hecho desde el momento en que eras insolvente ha sido un desastre. Has intentado salvar 4 bienes pues vendiéndolos a familiares directos o simulando según qué operaciones o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que se analiza es si la causa de la insolvencia o la agravación de la insolvencia viene derivada de malas prácticas. Evidentemente, una enfermedad. Hablábamos de una empresa, pero imaginemos un autónomo. ahí va Pues yo evidentemente también. no es achacable, no es achacable, ¿no? Habría que mirar caso a caso, analizar caso a caso, que es al final lo que se hace. Pero Eh, evidentemente en supuestos así hay un juicio también de lógica, ¿no? vale, porque esto, eso es una pregunta que creo que me has contestado y creo haberlo entendido así. Quien dirime aquí será un juez, entiendo yo, ¿no? Evidentemente, aquí cuando se declara el concurso de acreedores se nombra una figura, que es una figura esencial dentro del concurso, que es el administrador concursal. El administrador concursal es un administrador judicial, para que nos Ajá, entendamos, ajá. que auxilia al juez, porque el juez no puede estar en todo y tiene cientos y cientos de procedimientos. Entonces, hay un administrador judicial que es el encargado de velar por la buena tramitación del concurso, el buen fin del concurso, y es el encargado también, tiene un régimen de responsabilidad muy, muy elevado, pues de intervenir o de sustituir en la administración de la empresa, en caso de que lo sea, o de la persona física, ¿no? Y tiene que analizar, pues, hacer este ejercicio de análisis del patrimonio real, de lo que ha pasado antes, de las causas de la insolvencia, de este juicio culpabilístico. Al final decidirá un juez, pero decidirá en base o teniendo en cuenta lo que le va a decir el administrador judicial. Ok, entonces, ahora que entendemos ya esta primera parte y ha quedado más o menos meridianamente claro y además creo que es una conversación bastante interesante para la ciudadanía en especial. También estoy leyendo que en la nueva ley que se publicó, como estamos diciendo, en el Boletín Oficial del Estado el día 5 de septiembre, que estas posibles exoneraciones de deudas por parte de deudores de buena fe, que muy bien ya hemos explicado, que será un juez quien lo decida si ha sido de buena fe o no, se ha ampliado también a los consumidores. ¿Qué significa que se ha ampliado a los consumidores? Bueno, aquí lo primero es hacer varios matices. Ajá, El tema de la segunda oportunidad, porque al final hablamos de esto, ¿no? De la exoneración del pasivo insatisfecho, de la segunda oportunidad. ¿Qué es? Es la posibilidad de que una vez finalizado el concurso, es decir, una vez terminado este proceso que hemos explicado antes,
la persona física, véase autónomo, véase consumidor, que no ha podido pagar todas sus deudas, quede exonerado de las mismas. Esto existe en nuestro ordenamiento desde el año 2013. Es verdad que en 2015 se hizo una ley específica que era la ley de segunda oportunidad y se decía que por primera vez se introducía en nuestro ordenamiento, pero esto era casi más una proclama política que otra cuestión, porque desde el 2013 existía esta figura, poco desarrollada, poco usada, y en el 2015 efectivamente se le da un impulso. Ahora se modifica de manera sustancial esta figura una vez más, con esta reforma. Yo soy bastante crítico con la reforma que se ha hecho en relación a esto, porque considero que ahora es más difícil exonerar las deudas que antes. Por El eso hecho de que se pueda exonerar a los consumidores ya se podía. Desde el 2015 no había ningún problema en la exoneración de las deudas de los consumidores. Ahora también. Simplemente se cambia el sistema. Se agiliza, por una parte, se facilita un procedimiento que antes no existía, que era la posibilidad de exonerar sin venta del patrimonio, porque pensemos que en un concurso de acreedores, ¿cómo terminaba el concurso? Siempre terminaba o bien porque se alcanza un convenio con los acreedores, en ese caso no había ningún problema, o bien porque se había liquidado todo el patrimonio, se había vendido lo que tenía y con esto se había pagado las deudas hasta donde alcanzara. Y ahí pues se concluía, ya no había nada más que hacer, pero quedaba un remanente de deuda, ¿no? Pues imagínese que tengo 10 y debo 20. Sí. Vendo los 10, pago 10, sigo debiendo 10. Esto en una empresa no era un problema, porque con el concurso la empresa se extingue, se disuelve. Pues mire, la sociedad ha muerto. Pero una persona física no la matábamos, ¿no? Entonces acababa el concurso y seguía debiendo 10. Y decía, bueno, ¿y a mí de qué me ha servido el concurso? Si al final he vendido, muchas veces mal vendido, porque el concurso a veces por los compradores se ve como una especie de outlet. Entonces, he mal vendido mis bienes, he pagado mis deudas, pero me sigue quedando una deuda. Claro, no me ha solucionado mi problema. Por esto se creó la segunda oportunidad o la exoneración. De tal manera que esa deuda que queda una vez que he vendido mis bienes, se exonera. ¿En qué casos? Aquellos que sea deudor de buena fe. Y deudor de buena fe, hasta ahora, era un juicio que no era subjetivo, era objetivo. Había unas causas. Para el caso concreto de la segunda oportunidad, había unas causas, pues desde no tener antecedentes penales y una serie de cuestiones que te exigía la norma. Si se daban estos requisitos, se exoneraban esas deudas. Esto era así hasta ahora. Ahora, es verdad que por una parte, que es una de las notas positivas de la norma, se dice, bueno, puede acceder a esta exoneración sin vender su patrimonio. Imagínese que tiene una vivienda habitual y quiere evitar vender la vivienda habitual. Entonces se dice, bien, puede conseguir la exoneración de sus deudas sin vender la vivienda habitual, pero en ese caso me tiene que ofrecer un plan de pagos a 5 años, de una determinada manera, y pasados esos 5 años, si ha cumplido ese plan de pagos, le exonero. Claro, pero no todo es ni tan fácil ni tan magnífico. Suena muy bien, muy bien, pero tiene truco, como todo, ¿no? ¿Y cuál es el truco? Pues si bien hasta ahora se podía exonerar cualquier tipo de crédito, con algunas pequeñas excepciones, este catálogo de excepciones se ha aumentado de manera exponencial con esta reforma. Entonces hay muchos créditos que hasta ahora se podían eliminar que ahora ya no. Con lo cual es verdad que es más fácil eliminar, es verdad que incluso puedes eliminar sin vender el patrimonio en algunos casos y con algunos requisitos, pero la lista de créditos que puedes eliminar es mucho más reducida. Y le voy a poner un ejemplo que entenderemos todos. Venga, me parece genial. Hasta ahora podíamos eliminar las deudas que cualquiera tuviera con la administración pública. Sí. Siempre que fueran deudas ordinarias o subordinadas. ¿Qué quiere decir esto? Deudas que no fueran privilegiadas. Hay algún tipo de deudas que están privilegiadas por su condición. Imagínese, hablando de un autónomo, pues las cuotas de seguridad social, algunos salarios de trabajadores, las indemnizaciones de trabajadores, todo esto son créditos privilegiados. Los privilegiados nunca se han podido exonerar. Estos son créditos que se considera que necesitan una especial protección y, por tanto, no los podré eliminar aunque vaya a la segunda oportunidad. Pues bien, ahora no se puede eliminar ningún crédito con la administración pública. ¿Verdad? Eso es que es nuevo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que mis proveedores no van a cobrar, que podré exonerarme las deudas que tenga con proveedores, con entidades financieras, pero
Pero no podré eliminar aquellas deudas que tengo con la Administración. Es verdad que se ha permitido, al final, a razón de las enmiendas, porque este proyecto ha sido muy polémico, ha recibido más de 600 enmiendas, y una de las consecuencias de estas enmiendas es que ahora se incluyó el permiso a exonerar hasta un máximo de 10.000 euros los créditos públicos. Pero claro, imagínese, por encima de esos 10.000 euros no voy a poder eliminar ni siquiera los intereses de demora de una multa de tráfico. Pero sí que voy a exonerar a lo mejor pues los 200.000 euros que le deba a mi proveedor de mercancías. Es un ¿No? Lo poco... cual puede generar un efecto dominó un poco Claro. extraño y sobre todo una sobreprotección del crédito público que no se entiende muy bien. Sí, bueno, yo lo entiendo. Papá Estado ha dicho, yo no perdono nada. Así es. Básicamente, Sí, quien hace la ley, ¿no? Quien parte y reparte se queda la mejor parte. Porque al final, claro. evidentemente, esto no deja de ser una norma que es verdad que se aprueba en el Parlamento, pero en el Parlamento, pues al final no deja de ser un elemento con una participación política y una carga política evidente, y el Ejecutivo pues también, ¿no? Entonces, al final hay las presiones de determinados colectivos de entes públicos, sin señalar a nadie, pues efectivamente han surtido su efecto, ¿no? Es Así difícil de dime. entender por qué. Y con esto, perdón, porque No, termino no, no, con, no, no. con este pequeño monólogo. No, estoy feliz de escucharte porque además eres muy claro. Yo creo que la gente que nos está escuchando también le está viniendo bien escuchar como un abogado que además a veces, desgraciadamente, no lo digo por mal, sino lo digo porque habláis muy técnicamente y tú, Mateo, hablas un lenguaje muy llano para que todos nos podamos entender y es de agradecer. Por tanto, continúa el tiempo que necesites. Pues lo agradezco porque el tema es farragoso, intento simplificarlo. Aquí hay una cuestión, que es que si la vocación de esta reforma es que, como evidentemente pues han podido ver a través de medios y demás, ampliar la aplicación de esta exoneración, de esta segunda oportunidad. De hecho, la exposición de motivos de la reforma lo repite en numerosas ocasiones. Queremos que sea un instrumento que se utilice más, que se conozca más, que sea más útil, que sea más útil. Pero si pensamos la realidad práctica, un autónomo que va a un concurso de acreedores, porque a lo mejor es el colectivo más afectado. Es verdad que un consumidor, pues en un momento dado se puede ver sobrepasado por lo que yo llamo un efecto bola de nieve, que son los microcréditos que uno pide para pagar sus deudas, pero que es pan para hoy, hambre para mañana. Y haces un efecto bola de nieve porque necesitas un microcrédito para pagar el anterior. Y llega un Ajá. momento en que no puedes, tienes más gastos mensuales casi que ingresos y evidentemente tienes que ir a un concurso, ¿no? Pero a mí me interesa ahora más la figura del autónomo. El autónomo intenta siempre salir a flote, intenta por todos los medios salvar su empresa. Y llega un momento en que intenta regularizar su situación y al final, no nos engañemos, intenta ponerse al día con sus proveedores, porque Ajá. son los que apalancan su actividad. Yo si no obtengo la mercancía de mis proveedores no puedo vender la mercancía. Y en cualquier esquema que pensemos empresarial, pues nos damos cuenta de que el proveedor juega un papel muy relevante. Entonces, y que además es la persona que te ha acompañado en tu quehacer empresarial. Imagínese una empresa de 20 años que después concursa. Pues durante esos 20 años a lo mejor he mantenido unos proveedores con los que no quiero quedar mal, ¿no? Entonces la tendencia es intentar reducir la deuda con los proveedores y muchas veces la deuda que al final no puedo abordar en gran medida es deuda pública. Claro. Entonces, este autónomo, cuando vaya a un concurso de acreedores, si su deuda total, por decir un ejemplo inventado, son 300.000 euros, de los cuales 150.000 es deuda pública, le vas a decir, muy bien, pasa por el concurso, pero vas a seguir debiendo cuando acabes 140.000 euros. Esto, para una empresa que ha cerrado y para la economía personal de un ciudadano medio, pues es muy difícil remontar esto. Es muy difícil, con lo cual, mientras que el mensaje es vamos a ampliar la aplicación de esta norma, queremos que se conozca más, que se utilice más, incluso se facilitan datos estadísticos comparándolos con otros países europeos, y luego realmente te das cuenta que las medidas van a limitar la aplicación práctica al principal colectivo afectado, que son los autónomos, pues parece un poco incoherente. Mi querido Mateo Juan, abogado del bufete Buades aquí en Palma, yo creo que ha quedado muy claro. Veo que... te voy a ser muy sincero. Cuando me han pasado el guión esta mañana y estaba viendo lo que era esta nueva ley concursal,
Pues ¿Te ha entrado dolor de cabeza? no, primero de todo he dicho, me parece bien, o sea, pero al fin y al cabo, si te digo algo, es una tralla, es un bollo de feed, y aquí quien ha sacado la mejor tajada es el gobierno, porque dice, bueno, lo pinto bonito, aquí digo que los autónomos de menos de 10 trabajadores será más rápido, digitalizado, un coste reducido, incrementa la posibilidad de la continuidad de la empresa, la viabilidad, perdono deuda, porque lo dicen así, exonero de deuda. Pero ojo, al fin y al cabo es difícil y no es tan fácil como pinta. Pero de todas formas, le deseamos a todos los autónomos, empresarios grandes o pequeños que no tengan que pasar por esto. Pero bueno, hay una ley una norma que lo regula a partir de ese momento, ha pasado por el Congreso, ha pasado por el Senado, ha sido publicada en el boletín del Estado, oficial del Estado, pero al final mi conclusión, que no sé si comulgas conmigo, es restringir un poquito que pues el afectado en sí tenga pues más facilidades que antes, y lo han vestido como que tiene más facilidades o más viabilidades que antes, y no lo veo así una vez te he escuchado. Creo que lo es ni más ni menos. Vale. Ni menos. Y dos mensajes rápidos de claro 20 segundos. Uno, es importante desestigmatizar el concurso de acreedores. Cuando alguien está en situación de insolvencia, es necesario que valore esta posibilidad porque le puede permitir sanear su empresa y salir adelante. Siempre es mejor una solución a tiempo que una desgracia a destiempo, sobre todo sabiendo que hay determinados créditos, como son los públicos, que no podremos exonerar. Y dos, el matiz de que nuestro despacho es Boades Legal, no Bufete Boades. ¿Qué he dicho? Evolucionó, Bufete Boades. Evolucionó, tuvimos un rebranding hace unos meses, Ajá. antes de verano, hemos tenido un cambio de sociatura y bueno, pues aprovecho también muy bien. Este medio para aprovechar y... Claro que sí. ¿Cómo es que se llama? Dímelo otra vez. Boades Legal. Boades Legal. Menos mal que no he metido la pata y he dicho el nombre de la competencia. Viene a ser... sí, antiguo Bufete Boades. Exacto. Muy bien, pues lo dicho, Mateo Juan de Boades Legal, ahora sí, bien dicho. Gracias, un abrazo muy fuerte. Y cuando, ya lo sabes, cuando queráis, aquí en Boades Legal tenéis vuestra casa para lo que nos necesitéis. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta luego, buenos días.